Bendecido miércoles para todos. Estamos a 25 de octubre del año 2023. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues comenzamos en oración con el Salmo 66, en esta hermosa mañana de miércoles, recta final del mes de octubre. Vamos en camino a terminarlo con mucho cariño, con mucho amor, con mucha esperanza. En medio de las dificultades del mundo, la fe permanece de pie. En Espíritu Canal, bienvenidos. Lectura del Santo Evangelio de San Lucas capítulo 12, versículo 39-48. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: fíjense en esto, si un padre de familia supiera que ahora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: supongan que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese siervo si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si ese siervo piensa: mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas, a comer, a beber y embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada llegará su amo, y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte de los desleales. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy, Jesús habla a sus discípulos del comportamiento a seguir en vista del encuentro final con Él. Explica cómo la espera de este encuentro debe impulsarnos a llevar una vida rica en obras buenas. Jesús nos invita: también ustedes estén preparados, por el momento en que no piensen, vendrá el Hijo del Hombre, el momento más inesperado, el discípulo en quien espera al Señor y su reino. En la primera escena, el administrador sigue fielmente sus deberes y recibe su recompensa. En la segunda escena, el administrador abusa de su autoridad y golpea a los siervos, por lo que al regreso imprevisto de su señor será castigado. Esta escena describe una situación frecuente también en nuestros días. Tantas injusticias, tantas violencias, abusos y maldades cotidianas nacen de la idea de comportarnos como dueños de la vida de los demás. Tenemos un solo dueño al cual no le gusta hacerse llamar dueño sino padre. Incluso la vida personal, no somos dueños, solo administradores. Todos nosotros somos siervos, pecadores e hijos. Él es el único Padre. Jesús nos recuerda hoy que la espera de la beatitud eterna o la santidad no nos dispensa del compromiso de hacer más justo y más habitable el mundo. Aunque aspiramos a la patria celestial, somos pues orgullosamente mexicanos y habitantes del mundo en el país en que nos encontremos. Por eso debemos de comprometernos durante nuestro tiempo vital dentro de este plano para hacer más justa la esperanza de poseer el reino en la eternidad. Nos impulsa a trabajar para mejorar las condiciones de la vida terrena, especialmente de los hermanos más débiles. Que la Virgen María nos ayude a no ser personas y comunidades resignadas con el presente, o peor aún, nostálgicas del pasado, sino orientadas hacia el futuro de Dios, trabajando y accionando hacia el encuentro con Él, nuestra vida y nuestra esperanza. En el Evangelio de hoy. En el tema de hoy, ¿existe realmente el infierno? Se debe distinguir por un lado el concepto de infierno y por otro lado la posibilidad de la condenación eterna.
El primero es la contraposición a los cielos, que fue una expresión bíblica utilizada desde los primeros libros de la Biblia para designar el ámbito de lo divino. La segunda es una realidad expresada claramente por Jesús en los Evangelios para aquellos que se obstinan en el mal y rechazan la gracia. Por tanto, la expresión infierno no designa un lugar propiamente, sino una condición o un estado que sigue siendo una posibilidad real en la que se pone el mismo ser humano a través de sus propias decisiones. El cristiano espera en la misericordia divina que puede alcanzar todos, incluso al final de sus vidas. Estos términos de la diferencia entre salvación y redención se utilizan para hablar del misterio pascual de Cristo. Su pasión, muerte y resurrección, por tanto, expresan un mismo acontecimiento, pero desde diferente perspectiva. La redención es el acto por el cual una persona viviente rescatada, en este caso, Cristo rescata al ser humano del pecado. De este modo, el término redención acentúa más la pasión y la muerte de Jesús, que fueron el precio de nuestro rescate. En cambio, la salvación es la consecuencia de ese rescate y acentúa más la resurrección de Cristo como la victoria definitiva sobre la muerte, que es el enemigo por excelencia del hombre. Por eso deriva de salud, enfatiza la gracia, salud espiritual, que se nos proporciona gratuitamente en el uso que dependerá del aspecto que se quiera resaltar. Queridos hermanos, el cielo y el infierno en sí son un estado, es decir, no hay un lugar físico como podemos ir de aquí para allá. Esto a veces cuesta trabajo entenderlo, ¿verdad? O se habla como un lugar precisamente para entender nuestro espacio físico temporal. Pero dado que ya no somos carne, no hay un lugar como tal, sino es un estado en el espíritu. Esto profundamente en la materia de escatología lo podemos ver un poquito más. De que existe esa condenación, sí existe esa condenación y ese estado inferior del infierno, digamos, sí existe, y el estado también celestial. Entonces vivamos de tal manera para mantenernos en la gracia y aspirar a esa patria celestial. En el tema de hoy. En Santos y Conversos hoy celebramos a San Frutos. Así se llama, San Frutos, patrón de Segovia. San Frutos nació en Segovia en el año 642 dentro de la última etapa visigoda y en un tiempo en el que los reinos cristianos se hundían en la inestabilidad, lo que provocaría años más tarde la decisión de califato de los omeyas de avanzar y empezar la conquista de la península ibérica en el año 711 después de Cristo. Este acontecimiento histórico fue muy importante para la vida del santo, sobre todo durante sus últimos años, ya que su defensa de los cristianos de la zona segoviana y la lucha espiritual contra los sarracenos provocaron milagros y obras que en la actualidad son reconocidos tanto por la Iglesia Católica y con gran devoción para los segovianos. La familia del santo, cuyos hermanos Valentín y Engracia, santos también, serán clave en su camino pastoral, incluso se celebran hoy. Se vio sacudida por la muerte del padre, según se escribe. Gracias a la tradición y al traspaso del relato, generación a generación, la herencia dejada tras la muerte del padre hizo reflexionar a los tres hijos sobre lo importante de la caridad y el servicio a Dios. Muestra de su profunda fe y convicciones aprendidas dentro del seno familiar. Tras dejar todas las herencias a los más necesitados, los tres hermanos decidieron abandonar el hogar familiar e iniciar un camino de retiro y oración que según la tradición acabaría junto a las hoces del río Duratón, dentro del término municipal de Carrascal del Río. El entorno del actual Parque Natural de las Hoces del río Duratón, que abarca varios municipios, está plagado de numerosas referencias al santo. Una de ellas llega hasta el yermo en el que se encuentran las ruinas del convento de Nuestra Señora de los Ángeles de la Hoz, en el municipio de Sebúlcor, en el siglo XII después de Cristo. Es un punto clave dentro de la historia de San Frutos, donde según los relatos la Virgen se apareció ante un pastor y le mandó que comunicara al prior San Frutos que se erigiera una talla en su nombre. De los primeros años viviendo en cuevas naturales, San Frutos y sus hermanos, que se convertirían también en santos, construyeron una eremita para cada uno. En este paisaje emblemático surcado por el Duratón, San Frutos se estableció con la cumbre, Valentina media ladera, en el llamado Cueva del San Valentín, con un difícil acceso a través de un pasillo natural, y en Gracia junto al meandro próximo a sus hermanos y cerca del batán de su mismo nombre.
En la actualidad se conserva la ermita dedicada a San Frutos, que data del siglo XII y construida sobre la visigótica fundada por el santo en el siglo VII. Este es el único rastro de lo que en el pasado fue un conjunto monástico de la Orden de San Sebastián de Silos, cedida en el año de 1076 por el rey Alfonso VI. La vida del eremita San Frutos, su especial dedicación a los más necesitados y espiritualidad, atrajo a los cristianos que poblaban la zona de Sepúlveda, muy pendientes de la invasión musulmana que se habían iniciado en ese tiempo. Y bueno, pues la fecha establecida de la muerte de San Frutos fue en el año 715, a los 73 años, ya con una Segovia bajo control musulmán. Los últimos años vividos por el santo son en los que obra unos milagros que aún en día de hoy se puede rememorar si se visita la zona. Ante el asedio de los musulmanes en la zona de Duratón, los cristianos huyeron en busca de protección del santo, incluso junto a su eremita. Ante la cercanía, y según escriben los relatos, el santo hizo una raya con el báculo que portaba, y una gran grieta se abrió ante los soldados sarracenos, que asustados huyeron, dejando en la zona su ambiente de misticismo y respeto en la hendidura abierta más conocida como Cuchillada de San Frutos. Se construyó un puente de piedra en 1757 que permite cruzarla. Otro de los milagros fue la conversión de los mahometanos y la defensa de Cristo como el Dios verdadero. Y ya siendo anciano, San Frutos encontró un sarraceno que, blasfemando, negó la Eucaristía y la presencia de Cristo en ella, afirmando que ni incluso un animal se comería la hostia consagrada. En ese relato, San Frutos afirmó que ningún animal se atrevería a llegar al Señor. Colocó el pan consagrado como comida para un burro, y el animal se arrodilló ante la hostia ocultada entre la comida. Son situaciones interesantes, ¿verdad? Las reliquias de San Frutos y sus hermanos, a su muerte en el año 715, el cuerpo de los santos fue enterrado por el primero que falleció, pues fue San Frutos, enterrado por sus hermanos en el altar de la hoz de Duratón, y años más tarde Valentín y Engracia se trasladaron a la ermita de San Zoilo, dentro del término del pueblo segoviano del Caballar, ¿verdad? Los hermanos del santo fueron martirizados también por los invasores que arrojaron sus cabezas a una fuente, al no conseguir que renegasen de su fe. Y como marca de la tradición y con reconocimiento del martirio por parte del Papa Sixto IV, a través de una bula, en la fuente santa se hacen las mojadas de los santos, cuando se dan periodos de extrema sequía y se implora la ansiada lluvia, siempre bajo la licencia del obispo, en el periodo comprendido entre 1593 y 1982. Las mojadas y 26 ocasiones son una situación tradicional que provoca la lluvia en mayor o menor medida. Los cuerpos de San Fruto y de los santos Valentín y Engracia fueron trasladados 3 siglos y medio más tarde a la antigua catedral de Segovia, construida junto al Alcázar. Los restos de los 3 hermanos estuvieron varios años desaparecidos dentro de la antigua catedral, hasta que el obispo de Segovia, Juan Arias Dávila, encargó su búsqueda. Al empezar la Guerra de las Comunidades en el año 1520, la antigua catedral quedó en ruinas y las reliquias de los 3 santos se trasladaron a la iglesia de Santa Clara, donde empezarían a edificarse en el año 1525 la actual catedral. Las cabezas de los santos Valentín y Engracia se conservan en un relicario en la iglesia del Caballar. En toda la provincia de Segovia son muchas las referencias tradicionales y edificaciones dedicadas a los santos. La puerta principal de la catedral de Segovia está dedicada a San Frutos, que preside con una talla hecha por Felipe de Aragón en el año 1611. Interesante la historia de muchos santos que vamos conociendo. En el día de hoy, en Santos y Conversos, San Frutos y sus hermanos. En la Rola del Alma vamos a escuchar al grupo C7, este dueto maravilloso, y la rola se llama Aún en Medio. Un saludo al canal de Jonathan Narváez. Aún en Medio. Que aún en medio del desierto tú sigues siendo Dios. Aún en mi peor momento me aceptas como soy. En el chiste, agradecemos que nos lo han enviado desde Toluca. Si alguno de ustedes quiere enviar un chiste, gracias por ponerlo en los comentarios, porque hay unos muy buenos. Los mexicanos somos buenos para esto.
La profesora le dice a Pepito, a ver Pepito, si yo digo fui rica, es pasado. Pero si yo digo soy hermosa, ¿qué es? Dice Pepito, exceso de imaginación, profesora. Señor Jesús. En curiosidades, Él está con nosotros y no nos damos cuenta. Aún estando en el cielo, Cristo está con nosotros. Él se queda como verdadero alimento nuestro. Nos da de comer, Él es la comida. Su presencia real permanece en cada hostia consagrada que se conserva en los sagrarios de todo el mundo. No seamos indiferentes ante la presencia eucarística de Jesús, recordando las palabras de un gran santo, Santo Tomás de Aquino. Es un gran milagro ver pan donde ya no lo hay. Es un gran milagro ver vino donde ya no lo hay. Es el cuerpo y la sangre real de Cristo nuestro Señor presente en cada misa. Somos privilegiados. El Señor cumple sus palabras y se queda para siempre en nosotros. Recordando aquel Evangelio de San Lucas, en el camino de Maús, cuando parten el pan y lo reconocen, desaparece. No porque se vaya de ellos, sino porque se mete al pan, se quede allí en el pan, partido para todos. Hasta nuestros días se multiplica la Eucaristía. Adoremos al Señor. En curiosidades. Pues muchas gracias por estar con nosotros en esta sección de la buena onda. No se olviden que estamos en este momento pues recabando los fondos necesarios para poder ayudar a un hermano luchador, el Gladiador Junior, que se va a operar. Vamos a realizar una función de lucha a su beneficio el próximo sábado 28 de octubre ya, para que a las 3 de la tarde pues podamos disfrutar, compartir y generosamente donar. Si a alguno no le gusta la lucha, les he dicho, y quieren donar, pues acérquense con nosotros. Todo lo recabado será para la causa de la operación de nuestro amigo Gladiador. Muchas gracias a todos, siempre es bueno apoyar. El Señor les guarde, les protege y les bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, les acompañe siempre. Yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno. Gracias por estar conmigo en Espíritu Canal en una emisión más. Denle like y agradecemos a los nuevos suscriptores que empiezan a llegar. No sean malitos, mándenos sus chistes, mándenos sus comentarios, sus sugerencias, sus oraciones, todo lo que ustedes gusten. Para eso es su canal, este es Espíritu Canal, con la intención de seguir evangelizando todos los días, como debe de ser, a todas las criaturas. Muchas gracias por acompañarnos. Bendiciones.